Brujas, sectas paganas y demonios son tan solo uno de los muchos temas que conforman el folk horror, una variante del horror que se centra en explorar los miedos de la gente en ambientes rurales y que, a pesar de ser ya una variante vieja, la última década ha incrementado su popularidad gracias a propuestas de directores que lo han llevado al siguiente nivel. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer más sobre el folk horror y algunas películas que lo componen. Imagina que eres un policía y que un día recibes el reporte sobre la desaparición de una persona. Tu investigación te lleva a una lejana isla en la que las personas no creen en lo mismo que tú y en cambio su religión está ligada a la naturaleza y la cultura celta. Pronto te das cuenta que algo no va bien y que el culto de estas personas está a punto de cometer algo horroroso. Esta es la premisa de The Wicker Man, una de las cintas de folk horror por excelencia, y que además, si viste Midsommar, es también uno de los filmes que inspiró a Ari Aster a realizar su película. Ambas comparten varias características similares: culto, religiones antiguas, paganismo y una comunidad en sintonía con la naturaleza. Normalmente estas características son las que se relacionan al terror rural, pero aunque son las más comunes, no las son todas. Aunque bueno, este es solo un ejemplo para que te hagas una idea de los temas que normalmente aborda este subgénero al que se ha bautizado como folk horror. Y aunque películas de esta clase tenemos desde hacía muchos años, como la propia The Wicker Man que data de la década de los 70, el término de terror rural surge más recientemente. Su origen lo podemos rastrear hasta el 2004, cuando en una entrevista para Fangoria, el cineasta Piers Haggard habla sobre su película La Garra de Satán de 1971. La cinta es comparada con las obras de horror de la productora Hammer Films. Mientras que la Hammer apelaba por los escenarios góticos de castillos y mazmorras, La Garra de Satán se inclinaba a un horror mucho más diferente, en el que los bosques y la naturaleza jugaban un papel importante para captar la atención del espectador, en este caso para generar miedo. Ahí es donde acuña por primera vez el término folk horror o terror rural, puesto que Haggard expresa sus deseos de hacer una cinta de esta clase. Tres de las películas clásicas que podemos encasillar y tomar como referencia para saber y entender qué es el horror rural son la ya mencionada Garra de Satán, The Wicker Man y Witchfinder General, todas con elementos parecidos. Sin embargo, a pesar de tener ya características establecidas, el folk horror va mucho más allá, al igual de lo que sucede con otros géneros. Por ejemplo, no sabes dónde comienza un slasher y dónde comienza un giallo. Ambos géneros tienen características parecidas. Lo mismo sucede acá, puesto que se rompen reglas y se crean nuevas, o al menos eso es lo que sucede hoy en día, cuando, a pesar de que el término recientemente fue acuñado, el género aún se sigue construyendo. Uno de los factores fundamentales dentro del género es la religión. El cristianismo principalmente juega un papel fundamental al momento de crear una película de folk horror. Algunas películas lo han utilizado para mostrar el contraste entre una comunidad que tiene creencias paganas y algún individuo cristiano. El choque cultural creado se vuelve una pieza fundamental para desencadenar eventos o situaciones que crean terror de distinto tipo, ya sea psicológico o más visual, todo dependiendo de las necesidades del filme. La ya mencionada The Wicker Man recrea estas características al pie de la letra. La cinta crea la sensación de miedo no solo por la atmósfera en la que el director nos sumerge, sino también por el ya mencionado choque cultural que genera confusión. El miedo a lo desconocido igualmente se vuelve importante, y la conjunción de estos elementos son lo que termina creando el folk horror. Lo mismo recrea Robert Eggers en su cine. En La Bruja del año 2015, el cristianismo forma parte fundamental de la trama. Durante toda la película se nos hace énfasis de su importancia, y no es sino hasta la aparición de situaciones diabólicas que se crea un contraste que causa confusión y que al mismo tiempo genera miedo ante la incertidumbre que representa el ya mencionado miedo a lo desconocido. En el caso de Midsommar, la más reciente obra de Ari Aster y que junto con El Hombre de Mimbre se ha vuelto un referente obligatorio en el terror rural, encontramos también otro de los elementos que podemos añadir con toda tranquilidad a una de las características de este subgénero, la paranoia. Durante toda la cinta, el sentimiento de que algo malo va a ocurrir se siente presente en la atmósfera. La forma tan inusualmente alegre de los habitantes de Harga y la serie de situaciones extrañas hacen que el sentimiento de persecución incremente constantemente a lo largo de todo el filme.
Es incluso después de que vemos el primer sacrificio que dicha sensación se siente aún latente a pesar de que ya somos conscientes de lo que sucede en dicha comunidad. Nos sentimos observados. Aster repite esta misma estrategia en su película anterior. En Hereditary, desde el principio con la escena del funeral, la paranoia se vuelve pieza clave en la construcción de la atmósfera, la tensión e incluso de los personajes. Además hay que remarcar algo importante y que se me había olvidado mencionar. Las leyendas locales igualmente son relevantes dentro del género, incluso se podría decir que son el corazón del mismo, ya que si no fuera por estas, el folk horror no sería lo que es. Como el mismo nombre lo dice, es la combinación del folclore y el horror. Ejemplo de esto vemos en todas las películas ya mencionadas e incluso algunas otras que aunque no forman parte del subgénero, sorpresivamente podrían entrar dentro del mismo al tener en su contenido elementos que las relacionan a las tradiciones de la comunidad o a la tradición oral de una región entera. Quizá uno de los referentes más importantes del found footage es también un ejemplo de cómo el folk horror es más variado de lo que parece. El proyecto de La Bruja de Blair, por ejemplo, reúne varias de las características que ya mencioné sobre el terror rural. Para empezar, tenemos la tradición, o sea, la leyenda de la bruja. Posterior a ello, tenemos el sentimiento de paranoia que constantemente se recrea en estas películas. Y también tenemos el elemento fantástico, que es lo que termina por darle a la cinta ese sentimiento sobrenatural que no todas, pero sí muchas películas del folk horror poseen. Películas como Antrum, Los Niños del Maíz, Trollhunter, El Laberinto del Fauno o incluso Sleepy Hollow son tan solo algunos elementos de películas que podríamos considerar folk horror. En México también tenemos algunos ejemplos, desde Veneno para las Hadas hasta Alucarda. Pero cuéntame, ¿cuál es tu película favorita del género? No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.